assim simples e de forma resumida, como que é que funciona o sistema político-administrativo de Cuba? Sí, mire, para entender el sistema político y administrativo cubano, vale hacer un breve recuento, una breve historia, retornar y montarnos unos años atrás a la historia de la formación de la nación cubana y sobre todo las luchas por su independencia. El desarrollo de de la formación de la nación cubana y del sistema político cubano actual tiene sus antecedentes en las luchas independentistas en el siglo XIX, en fecha tan atrás como 1868, cuando comenzó la guerra de independencia contra el colonialismo español. Ya en esa fecha, inmediatamente después de iniciadas las luchas, se formó la primera asamblea constituyente de la República en Armas en Cuba. En esa oportunidad fueron sentadas las bases de lo que es hoy el sistema político y de gobierno que tiene la República de Cuba. La Constitución, la Asamblea Constituyente, que formada por los rebeldes y por los mambises, que en esa oportunidad se encontraban alzados en armas contra el coloniaje español, formaron una república unicameral. Es decir, se fue electa la Cámara de Representantes como forma suprema de Estado y de dirección de aquella república en armas. Estos antecedentes se han tomado a partir de ahí. Luego, posteriormente, se hicieron varias constituyentes que mantuvieron esta misma línea hasta la última en 1897. Estos antecedentes fue lo que tomó luego del triunfo de la Revolución Cubana en enero del 59 para lo que es nuestro sistema actual de gobierno. Quer dizer que a Revolução manteve uma Assembleia Nacional representativa do Parlamento. Representativa del pueblo. Si hoy en día, si nosotros vamos, por ejemplo, la forma en que está organizada el sistema político cubano está recogida en nuestra Constitución. En el artículo 1 de la Constitución cubana, si usted me permite hacer solo mención, dice que Cuba es un Estado socialista de trabajadores independientes y soberanos. Es decir, que la Constitución ya establece que en nuestro sistema Cuba es un Estado independiente y soberano de sistema socialista. Y eso caracteriza hoy en día también nuestro sistema político y social cubano. Sim, como funciona, como são escolhidos os representantes do parlamento e também do poder executivo nas três esferas, nas províncias, nos municípios e na esfera federal? El proceso electoral cubano y de selección de los miembros del parlamento y de las instancias del gobierno en todas sus instancias, es decir, desde la base, se caracteriza por ser un proceso muy participativo, proceso participativo de masas. Es cierto, el voto no es obligatorio, pero pese al voto no ser obligatorio, en todas las elecciones asiste alrededor, es decir, entre el 94 y el 97% de la población acude a las urnas para escoger a sus representantes en los distintos niveles, tanto desde la base, es decir, desde lo que nosotros llamamos los circunscripciones, que son pequeños distritos a nivel de barrio, hasta los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el órgano supremo de nuestro sistema de gobierno. ¿Cuántos parlamentares tiene esa asamblea? Esta asamblea tiene, en estos momentos está compuesta por 630 parlamentarios. E qual a composição? Eles vêm de onde, de que setores e de que quantos cada município ou cada província tem direito de eleger nesse conselho, nessa Assembleia Nacional? Eso está determinado por precisamente
la cantidad, es decir, por el número de electores de la población que existe en cada municipio, en cada distrito. Además de eso, también tiene una participación directa las organizaciones sociales, es decir, y organizaciones de masa, que llamamos nosotros organizaciones de masa, por ejemplo, los sindicatos, la organización de mujeres, las organizaciones de jóvenes, los estudiantes, los artistas. Todas esas organizaciones también tienen la potestad para proponer e indicar candidatos al Parlamento y a la Asamblea en las distintas instancias de nuestro país. Con esas propuestas y con las propuestas que se eligen también a nivel de los distritos es que se compone la candidatura que se lleva a votación el día de las elecciones para la conformación de la Asamblea Nacional y asimismo también de la Asamblea Provincial y de los otros órganos de gobierno de... Sí, ¿la elección es directa o indirecta? La elección es directa, con el voto... Para la Asamblea. Para la Asamblea y para todos los demás... Os altos dirigentes, por exemplo, Fidel Castro, agora Raúl Castro, ¿cómo es que eles são escolhidos? Para que ellos tienen que ser escogidos primeramente en sus respectivas áreas y sus circunscripciones electorales, son electos diputados a la Asamblea y luego en la Asamblea, que es el otro paso, que es los otros órganos, la Asamblea ya constituida elige lo que se denomina el Consejo de Estado, que está compuesto a su presidente, a su vicepresidente primero y otros 5 vicepresidentes y en general el Consejo de Estado que está constituido por 21 miembros. Ese órgano, como yo le explicaba, es el que representa a la Asamblea Nacional a nivel del país, a nivel como máxima institución de nuestro aparato gubernamental en los periodos de receso de la Asamblea Nacional. Entonces, para que el presidente del país, que es el presidente del Consejo de Estado, tiene que ser primero electo como diputado a la Asamblea Nacional, después tiene que ser electo al Consejo de Estado por los miembros de la Asamblea y después tiene que ser electo a presidente. Es decir, pasa por lo menos 3 elecciones para llegar a ser el presidente del Consejo de Estado. Sim, mas ele pode ser reeleito indefinidamente. Sí. Qualquer membro também da Assembleia pode se reeleger indefinidamente? Mientras los votantes estimen que sus representantes están haciendo un trabajo que realmente está de acuerdo a sus expectativas, que representa sus aspiraciones, que representa los principios por lo que ellos defienden y lo que ellos aspiran, ese diputado o ese representante a todos los niveles puede reelegirse siempre por la voluntad del pueblo, como también pueden ser revocados en el mismo momento en que el pueblo y esos votantes consideren de que estas personas no están cumpliendo con el mandato para el cual fueron electos. Então é uma espécie de recall político. Es más o menos así. Diga uma coisa, esse sistema, vocês elegem, então, por exemplo, para a Assembleia Nacional, ele pode vir de um município pequeno, ele pode vir de uma pequena cidade e ele chegar até a Assembleia Nacional. Ele se profissionaliza, ele recebe um salário, recebe benefícios para exercer o mandato parlamentar? No. Não, e como é que ele sobrevive? No, él sobrevive, por ejemplo, un médico que por sus méritos, por su reconocimiento social, es electo diputado a la Asamblea Nacional. Él es electo, más esa persona sigue trabajando, no se desvincula, porque cuando usted está en la Asamblea Nacional, por ejemplo, un diputado de Guantánamo, si usted pasa todo el tiempo en La Habana, se desvincula de lo que realmente está pasando en su zona por la cual fue electo, con excepción de algunos, nosotros llamamos cuadros profesionales que tienen que trabajar en el órgano, pero la mayoría de esos diputados se mantienen
en sus ciudades, en sus provincias, trabajando en sus profesiones. Ese médico que es diputado sigue trabajando como médico ahí en el hospital, si es médico, si es director del hospital, atendiendo a sus pacientes, y su salario lo recibe no por ser diputado, sino su salario lo recibe como médico. Sim, mas no caso dele, por exemplo, ele ir morar em Havana, ele sai de uma província e vem morar em Havana para exercer o mandato. Como é que ele faz? Se ele largou a profissão lá na estância dele? No, es que él ejerce su mandato donde él está. Donde él está, Sí. es donde él ejerce su mandato. Solamente algunos, por razones de interés en algunos cargos del gobierno, por ejemplo, un ministro que es electo, un ministro que procede de una determinada provincia y es popular y es electo en esa provincia. Sin embargo, él tiene que estar en la capital porque su función es dirigir ese ministerio. Entonces, en ese caso, él recibe un salario no como diputado, sino como ministro. E no caso, por exemplo, os governadores, né, das províncias e os prefeitos, digamos assim, entre aspas, não sei como é que vocês chamam lá, a pessoa, o executivo do município. Como é que eles são escolhidos? Son escogidos en el mismo sistema, es decir, por el voto directo y secreto de la población. El presidente, a nivel de provincia, se duplica el mismo esquema que se tiene a nivel de nación. Es decir, el presidente del poder popular en la provincia es el máximo dirigente administrativo de esa provincia. Esa provincia además tiene su asamblea provincial, integrada por los diferentes miembros que integran esa, y ellos tienen la función de dirigir administrativamente e incluso dictar los diferentes decretos a nivel de esa provincia para el funcionamiento de la región. En el caso de los municipios también existe lo que se llama la Asamblea Municipal del Poder Popular, donde tiene su presidente, su vicepresidente, su secretario y un grupo de personas también electas que trabajan ahí a ese nivel. De quanto tempo é o mandato de cada desses dirigentes? En el caso de los dirigentes tienen un mandato de 5 años. Isso vale para o presidente da República, para os parlamentares e para os dirigentes das províncias. Para os dirigentes das províncias. Sim. Existe campanha política? Qualquer pessoa pode se candidatar? Como é que é o sistema? Cuba es un país que este proceso es diferente a como se realiza en otros países. Es decir, en Cuba es un país donde el sistema político es unipartidista. Existe un solo partido, que es el Partido Comunista de Cuba, que es el órgano rector político y de la sociedad. No es el que dirige administrativamente, que representa a la sociedad. Es decir, hay dos diferencias. En Cuba, el partido no postula candidatos. El partido interviene en el proceso eleccionario solo garantizando que se cumplan lo que está establecido, velando porque se cumpla lo que está establecido en el proceso, pero no postula ni elige candidato. Ni usted para ser candidato tiene que ser miembro del partido. Tem que ser membro do no partido. tiene Não que, tem que ser. No tiene que Ele ser pode miembro. ser, por exemplo, ligado a uma associação de mulheres, de defesa da mulher e se candidatar. Candidatar. Sí. Todo ciudadano por la Constitución tiene derecho a elegir y ser electo a cualquiera de las instancias del poder popular en Cuba. Então, havendo várias candidaturas, como é que ocorre a propaganda política? En realidad, nosotros la propaganda política no es necesario. Por eso le decía que es diferente. No se gastan recursos. Los recursos que se gastan en la propaganda, lo que ustedes llaman de propaganda política,
se resume a que cada candidato se pone su biografía, todo lo que hace, qué es lo que ha hecho el candidato, y esas biografías de los candidatos se colocan en los principales lugares de afluencia de público, para que todo el mundo conozca quiénes son las personas por las que ellos van a votar. E esses candidatos têm acesso ao rádio e à televisão? En dependencia de sus funciones, no se hace campaña política. Não há campanha. No se hace campaña política porque las personas escogen a los que los representan, no por lo que esas personas prometen que van a hacer por ellos, sino esas personas son escogidas por sus propios méritos, porque son personas que son conocidas en el barrio, que son conocidas, que tienen antecedentes de ser destacados en las diferentes, realizar una labor destacada en las diferentes esferas de la sociedad, porque tienen un comportamiento ejemplar ante los vecinos, y ellos son escogidos directamente, porque como le decía, no es que el partido venga y diga el candidato por esta región o por esta zona va a ser fulano de tal, porque lo decidió el partido, porque lo postuló el partido. No. Quien escoge el candidato en esa zona son los propios moradores de esa zona, los que viven ahí en ese barrio, en esa vecinanza. Ellos se reúnen y de forma libre y electa escogen quiénes van a ser los candidatos que van a representarlos a ellos en los diferentes órganos de gobierno, a partir de las consideraciones que se tienen sobre el papel que esas personas tienen ahí en la sociedad, el comportamiento diario, el ejemplo que esas personas dan, las posibilidades reales producto de su preparación que tienen para llevar los intereses y los reclamos de esa población a los órganos de gobierno. Esa es la forma en que se escogen a los candidatos por los cuales después usted va a votar. A eso se suman, a esas personas se suman lo que yo le explicaba con anterioridad. Las organizaciones de masas también tienen una cuota, es decir, la posibilidad de ellos indicar a personas destacadas, figuras, personalidades dentro de las diferentes áreas para que los representen en los órganos de gobierno. Así los sindicatos, los diferentes sindicatos, las organizaciones de mujeres, los jóvenes, los estudiantes, todos tienen esa posibilidad de indicar a personas para que lo representen en los órganos de su gobierno. Alguns críticos dizem que Cuba não é uma democracia porque não há alternância no poder máximo. O que o senhor diria a esses críticos? Yo creo, primero, mire, el concepto de democracia no se puede aplicar como una chaqueta de fuerza, lo que se aplique igual para todo el mundo. Hay países donde supuestamente se escogen bajo elecciones, entre aspas, libres al presidente y no existe democracia ninguna. Porque el poder, el PIB de ese país se reparte un 90% para menos de un 5% de la población y el 10%, no hay democracia cuando existe hambre, cuando existe analfabetismo, cuando no existe el primer derecho que tiene, el primer derecho humano es el derecho a la vida. Cuando usted no puede hablar de una sociedad democrática con tasas de mortalidad infantil de 20 o 50 por cada 1000 nacidos vivos. Entonces yo creo que el concepto de democracia desafortunadamente ha sido muy manipulado por algunas grandes potencias que han querido imponer a toda costa sus principios y sus valores en favor de la mantención del poder de la clase dominante de esas grandes superpotencias. Por lo tanto, cada país
tiene que ajustar su sistema político, social, a sus condiciones históricas. Como yo le decía al principio, el sistema nuestro no es el sistema político cubano y electoral no es un sistema que fue creado de la noche a la mañana a partir de la revolución de 1959. Es un sistema que está basado en las tradiciones históricas de Cuba, que viene desde las luchas del pueblo cubano por su independencia y contra el colonialismo. E Eleições no Mundo fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Nós agradecemos aqui a entrevista e as observações de Sérgio Martínez, conselheiro da Embaixada de Cuba. Você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Eleições no Mundo. Até lá.